Y en la categoría diputados nacionales aquí nos acompañan un actual diputado nacional que está terminando su mandato, que ha venido ya varias veces al programa, que es Gustavo Mena, y Cecilia Basualdo, abogada de Puerto Madryn, quien lo acompaña en segundo lugar. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto. Bueno, arrancó la campaña ya más a fondo, ¿no? Ya una etapa previa de los cierres, de definir toda una estrategia, un armado, y ahora concretamente están, por lo que veo, en reuniones, vienen de Madrid, bueno, cuéntenos, están con una intensa agenda, ¿no? Sí, la verdad que la campaña arrancó el mismo día que se presentaron las listas, porque no nos olvidemos que la fecha se prorrogó por el tema de la pandemia, se aprobó una ley que concentró todo ese cronograma electoral, así que más allá de las particularidades que tiene esta situación del coronavirus, lo que estamos haciendo es recorriendo, tomando contacto directo con personas, con vecinos, con entidades. Hoy tuvimos un día muy intenso en Madryn, ayer en Rawson. El día lunes estuvimos aquí en Trelew, reunidos con la Rural. Antes habíamos estado en zona sur, vamos a seguir mañana con Gaiman, después con Esquel, el resto de la zona cordillerana, el fin de semana. Así que bueno, son poquitos días, porque la verdad que ya queda un mes apenas para el 12 de septiembre. ¿La pandemia obliga a algún cambio de las campañas anteriores en las que ha participado Gustavo? Sí, porque bueno, obviamente las concentraciones son de menos cantidad de personas, hay que optar en la medida de lo posible por el aire libre, cumplir los protocolos, pero bueno, más allá de eso, la esencia siempre es la misma, ¿no? Es el contacto directo. Nosotros lo hemos hecho todo el tiempo. En los 4 años casi ya de mi mandato hemos estado recorriendo siempre, tal vez menos el año pasado porque tuvimos que quedarnos muchos meses en casa, todos, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque uno toma un contacto directo con las demandas, con los reclamos y bueno, y podemos constatar en el lugar todas las cosas que venimos señalando en materia de falta de trabajo, de la necesidad de diversificar la matriz productiva, el hecho de lograr un Estado que cuide a la gente, que salir de esta situación tan decadente, ¿no? Que tiene recurrentemente la provincia endeudada, sin posibilidades de dar respuestas con los servicios públicos en el interior, con las inversiones necesarias, que no se planta frente al gobierno nacional como debería serlo, que está permanentemente postergada. Y a nivel nacional, bueno, una economía muy golpeada, una inflación que ya va a duplicar la que habían previsto en la ley de presupuesto, que eso le hace mucho daño a todos porque deteriora el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones. Así que es un panorama complicado del que se puede salir. Por eso nosotros hablamos de Juntos por el Futuro, porque si nosotros generamos consensos en torno a 4 o 5 ejes, el país, la provincia, podría salir adelante. Y de eso nosotros estamos hablando y es lo que vamos a intentar lograr esa adhesión en estas elecciones. Cecilia, bueno, a Gustavo por ahí el público lo conoce un poco más, tiene una larga trayectoria, además tiene un trabajo que lo tiene muy en agenda nacional. Pero en tu caso, ¿has sido candidata alguna vez o es la primera vez? Es mi primera participación en una candidatura de esta naturaleza. Por supuesto, soy afiliada al radicalismo. ¿Y qué te llevó a aceptar en este caso? Varias cuestiones. En primer lugar, entiendo que tu partido, y en este caso de la propia convocatoria que está haciendo Gustavo Mena, que vino por supuesto de él, entiendo que hay un proyecto interesante en el cual uno puede sumarse, que es un momento muy difícil que está atravesando el país y la provincia en particular. Yo participo de las actividades de mi partido, por supuesto, estoy afiliada, integro el Instituto de Capacitación y Elaboración de Políticas Públicas que tiene el partido, que fue creado en la presidencia de Raúl Barneche, y a partir de allí el trabajo que venimos haciendo, incluso para la propia candidatura de Gustavo en lo que fue la gobernación en el 2019, y los trabajos que venimos realizando, bueno, uno se va motivando y desde la propia vocación que tiene por lo público, yo ejerzo mi profesión y vivo de eso, pero es cierto que hay momentos en donde cuando el partido brinda esta amplitud para poder sumarse, es importante asumir un compromiso de cara a los desafíos que tiene por delante la provincia, ¿no? Recién decía Gustavo que en este tipo de reuniones cara a cara, ustedes como que de alguna manera también corroboran lo que entienden son las preocupaciones de la ciudadanía, de la gente. Vienen de Madryn, por ejemplo, con el sector turístico, que estuvieron hablando, ¿qué es lo que les piden, les plantean? Estuvimos con la Cámara de Comercio al mediodía en una reunión bastante extensa, muy importante, muy nutritiva, y también con la gente del turismo. Y lo cierto es que bueno, hay algunas cuestiones que son elementales.
Primero en lo que es el comercio, el trabajo, la falta de trabajo que hay, pero fundamentalmente con relación a estos sectores, cómo se recuperan las distintas actividades después de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Y fundamentalmente tratando de ver qué tipo de instrumentos legislativos y qué medidas se pueden realizar e impulsar para acompañar estos sectores. ¿Cómo ven la gestión de turismo a nivel provincial, lo que le decían a la gente, las medidas que se han tomado? Se había Mira, declarado el una sector del emergencia. turismo es el más golpeado. Yo particularmente impulsé en abril del año pasado, junto a Alfredo Cornejo, una ley de emergencia, porque veíamos venir un sector que emplea más de 1 millón de personas en todo el país, que tiene relevancia en todas las provincias, particularmente en Chubut, que moviliza mucho, que le aporta, es el 6º complejo exportador de la Argentina, con el turismo receptivo. Entraban antes de la pandemia más de 6.000 millones de dólares por año por esta actividad. Y la verdad que el gobierno nacional decretó esa cuarentena estricta, hoteles, restaurantes, bares, agencias de viaje, bueno, tenían que pagar sus costos fijos sin poder facturar un solo peso. Nosotros dijimos que había que declarar la emergencia de la actividad y acompañarla con medidas tributarias, diferimientos, exenciones, crear un ATP en la propia ley para no depender de ningún burócrata para poder sostener ese empleo. Bueno, lamentablemente el gobierno, como en tantas otras actividades, hizo oídos sordos y así fue como cayeron agencias de viajes, algunas de más de 100 años de historia, ¿no? Un sector que ha sido barrido y que ahora intenta sacar la cabeza, pero necesita ayudas. Nosotros, así como impulsamos esa ley, tuvimos más de 60 reuniones en todo el país, virtuales, ¿no? para impulsarlas. Vamos a impulsar ahora mismo algunos proyectos. Por ejemplo, hoy nos exponían la flota de vehículos, de combis, de buses, con las que recogen a los viajeros que vienen en cruceros o al aeropuerto y los llevan a hacer excursiones. Están ya al límite del plazo legal de la ley de transporte. Bueno, hay que ayudarlos a reconvertir, por ejemplo. Hay que eximirle la carga tributaria, que es prácticamente el 50% del precio de esas unidades. Porque además, si no lo hacen, la actividad no va a poder prestar su servicio y el Estado tampoco va a recaudar, porque ese impuesto sobre 0,90 va a ser 0. Entonces hay que pensar medidas inteligentes. Y así con tantos otros sectores, ¿no? El país tuvo una caída récord del PBI, 9,9%. Interanualmente, este dato del INDEC, que es desgarrador, ¿no? 2,5 millones de nuevos pobres en la Argentina. Y la verdad que es un gobierno, el nacional, que ha defraudado todas las expectativas, aquellas de llenar la heladera, de dejar de pagarle el IX y darle aumento a los jubilados. Lo que han hecho con los jubilados es un ajuste brutal, congelando la fórmula de actualización trimestral primero y dando aumentos por decreto por debajo de la inflación. Después aprobando una nueva fórmula de movilidad que no tiene en cuenta la inflación en el país que tiene la tercera tasa de inflación más alta del mundo. La desatención del gobierno nacional con las cajas previsionales, con la provincia de Chubut, que es una de las 13 que no transfirió la caja en los 90. Ahí nosotros en la ley de presupuesto aprobamos 42.000 millones de pesos para asistir con fondos nacionales a los déficits de esas cajas. Ahora acaba de salir un DNU que aumentó en 12.000 millones más. Y tanto en el 2020 como en el 2021 a Chubut no le transfirieron ni un solo peso. Que usted habla de discriminación, ¿no? Absolutamente, es una discriminación marcada, con el agravante que en Chubut el gobierno nacional no puede ignorar que algunos jubilados en algún momento llegaron a acumular 3 meses, 3 jubilaciones sin pagar, y sin embargo no hubo esa atención y tampoco hubo desde acá ningún tipo de reclamo. Los legisladores nacionales de por ahí que pueden estar más cerca, tienen más llegada al gobierno nacional. No, ha habido un silencio total. Yo presenté la semana pasada un pedido de informes a Cafiero por este tema, pero la verdad que ha sido una constante. El año pasado, cuando también estos semejantes atrasos, un aguinaldo como el del medio aguinaldo de julio del año pasado se terminó de pagar para algunos agentes en febrero de este año. Nosotros habíamos planteado por ley una asistencia, no un préstamo, sino una asistencia a la provincia de 30.000 millones de pesos para equilibrar ese desfasaje. Es un remedio que está previsto en la Constitución Nacional desde 1853. Y bueno, y los legisladores del oficialismo... Y que se aplica en otras provincias. Y que se aplica. Ahí nos dijeron que era una propuesta demagógica, que era imposible. Los legisladores oficialistas de Chubut levantaron la mano en contra y a la semana le estaban aprobando 12.500 millones a La Rioja. Poco tiempo después
más de 40.000 millones a la provincia de Buenos Aires por un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, que no era que no cobraba los sueldos, quería un aumento de sueldo. Acá teníamos gente, 62.000 agentes, jubilados, de todos los sectores del Estado que directamente no cobraban el sueldo. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, acá lo que se discute es qué tipo de representación vamos a tener en el Congreso de la Nación, si es una que se active contra ese tipo de medidas o no. Y lo digo con alguna autoridad, porque cuando en el gobierno anterior el expresidente Macri dictó aquel decreto por el cual eliminaba la zona en las asignaciones familiares, al día siguiente, junto con Roxana Reyes, Lorena Madsen, diputadas de Santa Cruz y de Río Negro, planteábamos un proyecto para derogar ese decreto. Recuerdo que fuimos citados a la Casa Rosada, nos sentaron con el ministro de Interior, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, el director del ANSES, para, bueno, reprocharnos eso, y bueno, nos plantamos y terminaron suspendiendo ese mismo día el decreto y al mes lo terminaron derogando. Lo mismo cuando en un proyecto de ley de presupuesto para el 2019 pretendían eliminar la zona en las jubilaciones patagónicas. Bueno, creo que más allá del alineamiento partidario o no, las cuestiones del interés regional hay que sostenerlas y defenderlas. Bien. Hablaba Mena recién del tema de la pobreza y el desempleo, el impacto, por ejemplo, en este caso en los sueldos de empleados públicos, pero también los datos del INDEC marcan este conglomerado, por ejemplo, de Rawson Trelew, y lo hemos hablado con varios candidatos que han venido al programa, quizás una situación distinta que se puede ver en Madrid, en Comodoro, ciudades con una actividad industrial y una actividad privada un poquito más intensa, pero en esta zona hay impacto de políticas nacionales también que han generado un altísimo desempleo, ¿no? Que me imagino que hay muchas cosas para trabajar en ese sentido, sobre todo en la competitividad, ¿no? Nosotros, dentro de lo que han sido las recorridas que venimos realizando y el contacto directo con la gente, incluso con los temas que venimos abordando desde el partido, advertimos que hay un tema muy importante con lo que es la educación, el desempleo y la pobreza, y todo eso traducido en las cuestiones de inseguridad. Yo creo que hoy incluso salió un informe donde se planteaba la estadística y el porcentaje de inseguridad que tiene Trelew respecto de las otras dos ciudades, incluso más alto que Comodoro, y luego Madryn en un 30%, aproximadamente casi unos 4.500 casos. Lo que creo es que hay consecuencias sociales producto de la falta de políticas públicas en materia de empleo, pero también es cierto que hay consecuencias sociales producto del estado en el que está la educación, no solo a nivel nacional, sino en el estado de la provincia, ¿no? Usted venía planteando la preocupación por la cantidad de pérdida de días de clase, por ejemplo. Sí, esa es una parte del problema, en realidad, que es el dato o los hechos de los cuales empiezan a generarse consecuencias posteriores. La verdad es que la falta de días de clase, el deterioro que hay en la infraestructura educativa, el atraso salarial y los conflictos que se han generado con ese motivo, bueno, han colocado a la provincia en una situación en donde no se advierte, no se avisora una salida en lo inmediato. Yo creo que no se está tomando dimensión del impacto que va a tener este daño educativo en lo que es no solo el desarrollo individual de las personas, sino en el crecimiento de la provincia. Y esto va a traer consecuencias de índole social y de índole laboral, y también va a traer consecuencias respecto de qué vamos a hacer con todas estas personas que en la ocasión que tengan que insertarse en el mercado laboral no estén en condiciones básicas y elementales para poder ocupar un empleo de calidad. Entonces, bueno, la preocupación es que uno ve que no hay mediciones ni datos duros de cuál es la situación, y sí se ven indicadores concretos: violencia, inseguridad, megarrobos en una parrilla muy conocida aquí en la zona, con consecuencias bastante desagradables. Y bueno, digo, también forma parte de los intereses que hay que defenderse dentro de la provincia, más aún cuando se pretenden defenderlos en el orden nacional. Mira, y en una región como la nuestra, que en cantidad de diputados está claramente en desventaja con otras zonas del país, ¿cómo se hace para llevar estos proyectos y plantear esto de tratar de competir, aunque sea en igualdad de condiciones, en esto de tratar de recuperar puestos de trabajo? Bueno, sí, eso es cierto. La Cámara de Diputados tiene esa característica que la representación no es igualitaria como en el Senado, ¿no? Pero yo creo que hay que generar consensos, ganar protagonismo dentro de la Cámara. En este proyecto que hablábamos de asistencia a Chubut, nos acompañaron, creo que fueron 122 votos. Tuvimos ahí de lo que es el quórum, 129, y nos acompañaron diputados de provincias del noroeste. La verdad que todo el mundo está asombrado de lo que nos pasaba, ¿no? Y creo que pasa por ahí, por tejer alianzas. Nosotros lo vimos... Perdón que lo interrumpa, con la imagen que tienen también de cómo está la provincia del Chubut a nivel nacional. No, absolutamente. Ahora, nosotros lo que decíamos en ese caso, bueno, sí, la culpa es un conflicto o una situación generada acá, en tiempos de bonanza además, con ingresos récord de regalías, y sin embargo una provincia endeudada en dólares, ha entregado las regalías petroleras
las ha hipotecado ahora hasta el 2030, porque la renegociación de la deuda le extendió 4 años más al plazo de repago. Pero lo que decimos es que tiene que haber un concepto, un sentido de solidaridad federal. Y lo vimos, por ejemplo, cuando discutíamos la ley ovina. Ley ovina, que dicho sea de paso, es clave para sostener la actividad ganadera, el poblamiento del interior, para evitar que siga cayendo, como nos decía la rural de Trelew el lunes, el stock ganadero. Y sin embargo esa ley venció justamente porque no comprende el gobierno nacional la necesidad de sostener la ruralidad, la incorporación a la cadena de valor que tiene la lana, los mercados que se han ganado para la carne. Y esto lo vimos cuando debatimos la ley de biocombustibles. Los legisladores, sin distinción de partidos de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, empujaban en conjunto. Nosotros intentamos insertar ahí diciendo, bueno, les vamos a contribuir al quórum, pero nos meten la ley ovina en el temario. A último momento la sacaron, nosotros les quitamos también el quórum. Creo que son estrategias parlamentarias que hay que usar, pero esto requiere de generación de consensos y sobre todo de comprender que no se puede hacer seguidismo a lo que dice el gobierno nacional, que hay cuestiones en las que hay que plantarse, como son también las que tienen que ver con lo que hablaba Cecilia recién, lo de la educación. No puede hacerse el desentendido el gobierno nacional cuando está pasando esta tragedia que tiene Chubut, en donde lo relevaba el otro día la diputada Andrea Aguilera, solo el 30% de las escuelas retomaron las clases presenciales, que además las retomaron en un esquema de 1 hora, 1 hora y media por día. Entonces acá hay una denegación del derecho a la educación que tienen todos esos chicos en un mundo que el conocimiento es el diferencial, en donde eso te marca la diferencia entre el acceso o no al empleo calificado. Me parece que necesitamos hacer comprender que el gobierno nacional tiene que comprometerse con la situación que tiene Chubut. Bueno, estaba siguiendo atentamente el mensaje de los dos y a dónde va dirigido. Hay claras críticas al gobierno nacional y al gobierno provincial. Dos gestiones en las cuales Juntos por el Cambio, el radicalismo son oposición. Ahora, para plantearla a quien los escucha, está claro que previamente hay una interna. Es decir, hay una diferencia que marcar, me parece a mí, en el mensaje entre otras listas del radicalismo y del PRO, bueno, distintos actores que también tienen esas críticas, pero que se proponen como la mejor alternativa. Primero preguntarles, ¿cómo analizan ese cierre? Es decir, se intentó hasta último momento y les parecía más fuerte ir en una lista en conjunto. ¿Les parece bueno que en todo caso se dirima en las urnas? Mira, es el ideal, obviamente, puede que te dé más fortaleza una lista unificada, pero bueno, cuando eso no es posible, y no es posible porque hay un contexto también nacional en Juntos por el Cambio que no se puede soslayar. El radicalismo, con todo respeto por los demás partidos que integran la coalición, de hecho nosotros acá fuimos de alguna manera artífices de incorporar al Polo Social, con lo cual se amplió. En nuestra lista lo lleva Oscar Petersen, que proviene del Polo Social, a Luis López Salaverry, que proviene del desarrollismo. De hecho, es una figura nacional del MID. Él fue presidente del Comité Nacional del MID, además de la provincia, bueno, diputado, exministro de Educación. Pero esta cuestión, creo que aquel error que se cometió en el gobierno anterior de haber dicho, lo decía el expresidente, esto es una alianza o una coalición electoral, no de gobierno. Creo que eso fue un error que impidió sumar el aporte que tenía para hacer el radicalismo a la gestión de gobierno. Y este replanteo, bueno, hace que no solo acá, en muchos distritos, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, se da esto. Creo que no es algo para dramatizar, es en todo caso lo que demuestra la fortaleza de una oposición que se mantuvo unida cuando muchos presagiaban que esto no iba a ser así. En octubre, noviembre del 2019, y bueno, acá estamos, hemos podido trabajar articuladamente en el Congreso, pero creo que también estas internas, este paso sirve para ordenar, sirve para, bueno, definir cómo es la composición en términos de adhesión popular, de despliegue territorial, y también lo más importante, bueno, de las propuestas que pueden provenir desde otras miradas, ¿no? Que tienen una tradición de más de 100 años de compromiso, como lo tiene el radicalismo, con valores republicanos, con la defensa de la democracia, la justicia social, los derechos humanos, la educación. Y me parece que desde ese punto de vista esto suma. Cecilia, bueno, siguiendo con un poco el análisis que hacía
Gustavo, está previsto en el reglamento de la Alianza que si hay una elección pareja se puedan cruzar candidatos. ¿Les preocupa que en la general después no haya acompañamiento? Que lo han sufrido muchas fuerzas políticas, esto de que llega una lista pero después el resto no acompaña del todo, no se compromete tan intensamente. Yo creo que en realidad los acuerdos que se han realizado van a ser cumplidos en relación a las expectativas y al compromiso que se asumió al momento de ser parte de este acuerdo. Me parece que, como decía Gustavo, son distintas expresiones y por supuesto hay listas que tienen distintas candidaturas y reflejan posicionamientos o perfiles distintos, pero bueno, entiendo que hace bien también un radicalismo más fortalecido y que bueno, el resultado de las PASO ordenará y decidirá, la gente será la que decide cómo será conformada la alianza de cara a lo que es la elección general, quienes queden en las candidaturas. Me parece que bueno, son las reglas del juego democrático, hace bien que así sea, que se cumplan y bueno, en tal caso permitirá ordenar y definir un poco el trabajo a seguir de cara al futuro. Y Gustavo, en esto le parece que está incidiendo también, y le pregunto si cree que está mal o es normal, el 2023 ya, pensar en cómo se acomodan las fichas para la pelea por la provincia también. Sí, no, yo creo que el 2023, pero en el orden nacional. Acá mucho de esta cuestión de multiplicación de listas en muchos distritos tiene que ver con que hay algunos actores que han anticipado, tal vez con poca prudencia, el 2023, ¿no? Entonces acá juega mucho alguna tutela nacional de algún distrito, la Cava concretamente, que yo creo que intentó incidir en el armado en las distintas provincias. Repito, me parece un error porque esta es una elección de medio término en donde, si bien es una elección nacional, juegan las realidades locales. Pero bueno, en todo caso, también es legítimo que algún dirigente, como es el caso de Larreta, de pronto esté adelantando esa discusión. Creo que eso disparó también esta multiplicidad de listas que pasa en muchos distritos y encuentra a un radicalismo que, ratificando su pertenencia a Juntos por el Cambio, bueno, dice acá estamos, también tenemos dirigentes importantes, Martín Lustó, Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Mario Negri, que han sido además, muchos de ellos, espadas fundamentales para dar los debates que había que dar en el Congreso, con mucho fundamento, con mucha fuerza, y haciendo un gran aporte a esta coalición. Así que sí, el 2023 ha jugado. Y aprovecho a preguntarle, por la primera vez que lo tengo así enfrente para preguntárselo, muchos destacaron como un gesto de su parte el haber sido candidato en diputados, porque muchos lo veían y lo proponían, y veían que usted tenía ya una trayectoria como para aspirar en la lista a senadores. Y hubo esta charla con el intendente Ongarato, y usted dijo, no, o sea, no hay problema, aparte creo que, según me ha trascendido, le pregunto, ¿le interesa seguir en diputados si usted pudiera? Porque ahí ya viene trabajando hace un tiempo en el bloque y se sentía cómodo, ¿no? Yo creo que, y siempre lo digo, nuestro principal activo político son nuestros intendentes, ¿no? En esta recuperación de municipios que ha habido desde el 2015 para acá, desde aquel lejano 2011 en donde solo era Radatili el único bastión opositor ante esta hegemonía de un justicialismo además que se divide y acapara todo y se presenta a la sociedad como dos partidos, pero vos ves los 3 senadores de Chubut en la Cámara, en el Senado, y los 3 están en el bloque del Frente de Todos. Después vienen y te cuentan que sí, que no, que son dos cosas, pero en realidad es una encerrona. Y bueno, el hecho del propio Ongarato en Esquel en el 2015, Luis Juncos en Radatili, ahora en este turno electoral revalidando esos títulos ellos dos, pero además se suman Adriana Agüero en 28 de julio, Darío James en Gaiman, Damián Vice en Rawson, en la capital, nada menos, ¿no? Y todos con gran gestión, también los presidentes de comunas rurales, remontando situaciones muy adversas en algunos casos. Rawson, por ejemplo. Rawson tenía una situación similar a la de la provincia, 3 masas salariales adentro, no levantaban la basura. Y la verdad que trabajando con transparencia, en equipo, con planificación, levantaron esa situación y además hacen obras y gestionan, y ahí está en Rawson el dragado del puerto y el ENOSA que le está aprobando la planta potabilizadora, y Ongarato en Esquel con los pluviales, el gasoducto cordillerano y patagónico. 8 años estuvieron hablando de eso, y en Esquel resulta que no se podía hacer una conexión domiciliaria de gas nueva porque no había potencia, no había capacidad de transporte del fluido. Bueno, Ongarato fue uno de los que gestionó, lo acompañé en muchas de esas gestiones. Enero del 19
se inauguró la obra y toda la cordillera pudo, digamos, tener un mejor suministro de gas, no solo Esquel. Bueno, yo creo que un intendente de ese fuste, como es Sergio Ngarato, nos represente en el Senado, bueno, eleva el nivel de la representación. Toda una apuesta, quiero decir, porque uno ve ese municipio que ordenadito, se genera un cimbronazo político dentro del municipio con un intendente que se propone la discusión de la licencia con los concejales. Digo, pero en todo caso tiene el mérito Ngarato de saber trabajar en equipo, no es un autócrata que está ahí y el Estado soy yo. Él abre el juego y eso garantiza continuidad, que las cosas funcionen más allá, los sueldos al día, cómo ha embellecido Esquel, eso funciona más allá de él. Y creo que poner un dirigente de esas características en el Senado, bueno, cambia la posición de la provincia, cambia la presencia en los debates, en las gestiones. El Senado es un cuerpo, por definición, de defensa del federalismo, de representación de las provincias, y creo que le hace muy bien. Entonces, por supuesto, ¿cómo no dejar ese lugar a una persona que ha ganado elecciones en su pueblo, que tiene ese reconocimiento? Me parece que es de toda lógica. También creo que no hay que desmerecer a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ha sido la trinchera de resistencia a la hegemonía kirchnerista, porque en el Senado salían como por un tubo la reforma judicial, la del Ministerio Público, los superpoderes, casi sin debate. Y fue diputados donde le pudimos poner un freno a muchas de esas iniciativas que le hubiesen hecho muchísimo daño al país. La reforma judicial, por ejemplo, discutiendo crear, no sé, 200 juzgados federales en todo el país, una fortuna, más de 10.000 millones de pesos de gasto, encima para controlar la justicia, no para mejorarla, en el medio de la pandemia, de la cuarentena, de empresas que se caían como moscas, de pérdida de puestos de trabajo. Bueno, eso fue el debate en la Cámara de Diputados y creo que está llamada a cumplir un rol en estos 2 años que faltan. Como se ha dicho, estamos a 8 o 9 diputados de que esto sea la suma del poder público. Fíjate que se han batido todos los récords de gobierno por decreto, se han dictado más de 100 DNU desde que asumió Alberto Fernández, ya casi que hay más DNU que leyes. Imagínate si encima toman el control de la Cámara de Diputados. Parece que es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta en esta instancia electoral. Para el final, quiero preguntarle también a Cecilia, estaba pensando en don Ngarato, pero digo, ¿cómo ve esta discusión que es transversal? En todas las listas se está dando en algunos candidatos, de si hay que pedir licencia o no para hacer campaña. ¿Cómo lo analizan? O a los dos, en todo caso, ¿no? Algunos candidatos han manifestado que no van a tomar su licencia y otros candidatos tomarán la licencia que corresponde. Me parece que tiene que ver con un posicionamiento ético, si se quiere, frente a la envergadura del cargo que van a desempeñar y aquellos que estén, digamos, que están en responsabilidades públicas y con conciencia respecto de la función que están cumpliendo y de la que pretenden cumplir. Me parece que es un posicionamiento válido, que es ético y bueno, que aquellos que no solo en el orden local, sino en el orden nacional, también provincial, están desempeñando cargos públicos, también entienden que no tienen por qué pedir licencia para entrar en la campaña. Me parece un posicionamiento ético que hay que defenderlo y en ese sentido es válido también la posición que ha tomado el intendente Ngarato. Yo, pero para no esquivarle el bulto a esa pregunta, la verdad que de pronto aparecen en el escenario discusiones que me parecen totalmente estériles, ¿no? Porque toda la vida digamos, han sido candidatos personas que estaban gobernadores, ministros, diputados, senadores, intendentes. Es casi normal. No sé por qué ahora irrumpe esta discusión, que es muy legítimo, como dice Cecilia, que cada uno entienda lo que deba hacer. Pero, a ver, la democracia, el sistema electoral, político, se nutre de gente que viene del llano y de gente que está en un cargo, y toda la vida fue así. Así que no sé por qué se pone tanto el foco en esa cuestión. Creo que en todo caso lo que lo dirimirá es si esa persona puede desempeñar cabalmente su función, además de hacer campaña. Además creo que la persona que está en política y que está en un cargo hace campaña, entre comillas, todo el tiempo, porque se trata de recorrer, de tomar contacto con la realidad, de tomar contacto con las personas, con las entidades intermedias. Así que si alguno cree que ese funcionario está todo el día atrás de un escritorio y que por eso está cumpliendo su función, me parece que tampoco es la pauta por donde pasa la decisión, ¿no? La última para la despedida, estaba repasando hoy todas las boletas
Y la verdad que la boleta que ustedes integran junto con la de Chubut Somos Todos son las únicas que tienen candidatos en cada una de las categorías en toda la provincia. Parece un hecho, no es fácil armar, no, se presenta. Bueno, vos preguntabas las diferencias, ¿no? Esa es una diferencia importante en la interna, porque también hay mucho interés por el Senado, que quién va del Senado, el senador y demás. Pero acá hay elecciones municipales también. Se eligen autoridades municipales en Aldea Veleiro y en Aldea Biglione. Y la verdad que a nosotros nos ha preocupado, como nos preocupan los problemas de la provincia, los problemas del interior, por supuesto que nos interesó dentro de nuestra propuesta tener candidatas, como es el caso de Patricia Tapia y Paola Romero en Aldea Veleiro, como es Andrés Cardoso en Aldea Biglione, porque si no, parece que nos encandilan las luces de Buenos Aires, pero no le damos la misma trascendencia a lo que es el interior de la provincia. Y efectivamente es así. De hecho, en nuestra coalición somos los únicos que presentan candidatos para esos distritos y en el resto de la fuerza solo el Chusoto ha presentado. O sea, va a haber solo dos fórmulas en pugna en esas localidades. Gracias a los dos por venir. Ya hasta aquí nos llegó el tiempo, pero creo que la idea de presentarlos a los dos en la propuesta y habrá alguna otra oportunidad más adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pablo.